hermano evangelista Josué Escobedo, que tiene esta noche la bendita palabra de nuestro Dios en el cielo. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Amén. Alabamos a nuestro Dios, amén. Precioso es estar en este lugar. Sabemos que la inclemencia del frío está un poco fuerte, pero ¿saben cuál es la solución? Seguir alabando a Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos da ese fuego, ese calor para poder nosotros seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Rápidamente les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, versículo del 3 al 5. Amén. Si le dan un poquito de volumen. El Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, versos del 3 al 5. Amén. Ahí sentaditos nada más. Damos lectura a la palabra de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te doy gracias en esta hora, Padre, porque has permitido en tu santa voluntad que esté en este lugar, Señor, predicando y trayendo tu palabra, bendito Dios. Y en esta hora, Padre Santo, yo pongo a disposición mi vida, mis sentidos, Padre de la gloria, Señor, todo mi cuerpo, todo mi ser a disposición tuya, bendito Dios. Activo el discernimiento, el conocimiento, el don de ciencia, Señor, el don de sanidad, los dones que tú tienes preparados, bendito Dios, y todo lo que tú vas a hacer en esta noche, Señor, hazlo conforme tú lo has dado y lo has decretado, bendito Dios. Yo te doy gracias, bendito Dios. Toda oposición, Señor, que el enemigo quiera poner en contra de esta palabra, en contra de mi familia, bendito Dios, yo lo declaro inoperante en el nombre de Jesús, porque yo, Señor, solamente en este lugar estoy para proclamar tu santo y bendito nombre, bendito Dios. Toda oposición diabólica, cartomántica, toda oposición satánica, bendito Dios, todo espíritu inmundo contrario a la voluntad de ti, mi Padre Celestial, en esta hora lo declaramos inoperante y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre Santo, porque en este lugar nos hemos congregado, Señor, para proclamar el Evangelio, Señor, tú, el que dejaste, bendito Dios, cuando estuviste, Señor, por aquí, por estos lugares, Señor, Padre Santo, bendito Dios, proclamando ahí, Señor, en Europa, Padre de la gloria, proclamando la palabra de Dios, Señor, nos dejaste para llevar esta palabra a todo el mundo, bendito Dios, Señor Jesús. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre Santo, porque eres bueno y misericordioso, Señor Jesús, y tu amor y tu gracia, Señor, en esta hora se derrame conforme a tu santa y bendita voluntad, en el nombre de Jesús. Glorificamos a nuestro Dios. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. En estos días, orando al Señor, le pedía una palabra para este lugar, una palabra para este momento, y el Señor me llevó a este Evangelio de San Marcos. Y el día de hoy, en la tarde, orando, preparando todo esto de acá que Dios había puesto en mi corazón, yo tuve un sueño. Se puede decir como una visión, algo así. Orando de rodillas en mi cuarto, vi que de este lugar, de la mano derecha del cielo, una luz potente resplandeció este lugar. Y esa voz suave, apacible, llena de misericordia, me dijo: todo está dado. Solamente deja que mi espíritu se mueva en este lugar. Y expon la palabra: no tengas miedo, que del resto me encargo yo. Y me dejó su firma: yo, Jesús. Amén. Y en ese nombre nosotros predicamos la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Y para mí es un gozo, es un placer poder predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me apasiona predicar de Jesucristo, hablar de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque un día, cuando yo estuve enfermo, cuando visitaba ese hospital cada 15 días, cada semana,
El médico, la ciencia, no pudo hacer nada en mi vida. La ciencia me limitó, la ciencia me dijo, ¿sabes qué? Toda tu vida tomarás estas pastillas, y toda mi vida yo estaba, mi mente pensando que iba a estar esclavizado a esa medicina. Pero ¿saben qué? Un día vino Jesucristo en un mes de agosto, en un mes de frío, en medio de donde ya no podía más, vino Jesucristo y me dio esa libertad, y no solo la libertad, sino me dio la sanidad, y no solo la sanidad, sino que me dio un ministerio para poder predicar y para poder proclamar que Jesucristo hasta el día de hoy sigue sanando, sigue libertando, sigue dando vida, sigue dando oportunidad. Pero ¿saben qué? A todo aquel que quiere de Jesucristo, no es para todos, es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, dice, recibirá la salvación. Y si nosotros somos sabios, hemos venido a este lugar, es porque queremos, es porque deseamos una palabra de parte de Dios. Y en esta noche el Señor me dio un tema, el día de ayer me dice, que nada impida recibir tu milagro. Dile al que está a tu derecha y a tu izquierda, que nada te impida recibir tu milagro. ¿Saben por qué? Porque el Cristo de la gloria hasta el día de hoy sigue sanando, porque el Cristo de la gloria hasta el día de hoy sigue libertando, porque el Cristo de la gloria hasta el día de hoy sigue sacando de este hoyo, de la esclavitud, del pecado, donde Satanás, el espíritu de este mundo, ha metido a la humanidad en lo más profundo del pecado y de la destrucción. Hoy en día pocos reconocen y adoran a Jesucristo. Pocos lo reconocen. El día de ayer en Lima, la capital, y aquí en Trujillo, esta organización del eje de los homosexuales y lesbianas, marchando pidiendo un derecho para que puedan tener un derecho en una constitución. En medio de sus aberraciones, en medio de su pecado, en medio de su inmundicia, quieren que toda la sociedad puedan tener ese concepto. Y lo único que hacen es ponerse en contra de Dios. Y todo aquel que se levante en contra de Dios, dice la palabra de Dios, tendrá que ser destruido. Y no olvidemos que estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y como iglesia es necesario proclamar este evangelio. Como iglesia es necesario declarar que hasta el día de hoy Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, nosotros tenemos que proclamar y exaltarle, salir a las calles y decirle que en Cristo solamente hay esperanza, que en Cristo solamente hay oportunidad, que ese homosexual, que esa lesbiana, que ese drogadicto tienen oportunidad en Cristo Jesús. Dios no los quiere así. Dios quiere restaurarles, Dios quiere cambiarles y sobre todo darles esa salvación preciosa que solamente Jesucristo puede dar al hombre. Cuando Él estuvo en la tierra dijo, yo soy la puerta. Jesucristo es la única puerta para tener entradas al reino de los cielos. Cuando Él estuvo en medio de la multitud dijo, yo soy el buen pastor, quien su vida da por las ovejas. Ningún político, ningún hombre da la vida por la sociedad ni por la humanidad, pero el único que sí fue capaz de darnos esa oportunidad a través de la salvación se llama Jesucristo. El hombre ha hecho muchos caminos para llegar al Padre, pero esa es una mentira, porque el único camino hacia el Padre es a través de Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo proclamando el evangelio de su Padre. Y a través de Jesucristo es el único Salvador para el hombre. Muchos filósofos, muchos pensadores se levantaron en contra de Jesucristo. ¿Y dónde están? Algunos sus huesos ya no están, otros sus huesos se están secando, pero el Cristo de la gloria, en aquella tumba donde lo encerraron, donde lo sepultaron con una semejante roca, hasta el día de hoy no encuentran ninguno de sus huesos. ¿Saben por qué? Porque el Cristo de la gloria al cual nosotros predicamos, el Cristo de la gloria al cual nosotros exaltamos y declaramos, la palabra de Dios nos dice que al tercer día resucitó de entre los muertos y Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Saben para qué? Para interceder por tu vida y por nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, que es debajo del cielo y de la tierra, nosotros proclamamos el evangelio de poder en Cristo Jesús.
Y Jesús, iniciando su ministerio, llevaba palabras de salvación, llevaba palabras de compasión hacia la humanidad. Gloria a Dios, Cristo vive. Por donde iba había sanidades, había milagros, había liberaciones. Cuando llegó a Capernaum, llegó a la casa de Pedro y aquella mujer estaba ardiendo en fiebre. Pero cuando Jesús llegó, dio la palabra y esa fiebre tuvo que irse. ¿Saben por qué? Porque ninguna enfermedad, ninguna potestad diabólica puede resistir la presencia de Jesucristo. Porque donde Jesucristo está, hay libertad, hay paz, hay salvación. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Y muchas veces como iglesia, como pueblo de Dios, como humanidad, hemos olvidado. Y el enemigo nos encierra, nos encausula en medio del miedo, del temor, de la angustia y de la soledad y la tristeza. Es por eso que la humanidad está camino más hacia la destrucción que camino hacia el cielo. Y es eso que le motivó a nuestro Señor Jesucristo bajar de aquel lugar donde Él está sentado. Porque la humanidad estaba camino hacia la perdición. La humanidad estaba camino hacia el Seol, hacia la muerte. Y no había oportunidad ya para el hombre. Pero Jesús tuvo que decirle a su padre: Padre, permíteme que yo vaya a demostrarles ese poder. Permíteme que yo vaya a demostrarle que solamente hay uno que tiene que pagar la culpa por la humanidad. Solamente hay un cordero que tiene que ser inmolado. Y ese cordero soy yo, dijo Jesucristo. Y bajó a la tierra para darnos oportunidad, para darnos esperanza, para darnos esa vida eterna, para darnos la solución a nuestros problemas en medio de tanta dificultad. Y cuando Él estaba predicando en una casa, la multitud sabía que Jesús estaba ahí. La multitud estaba consciente quién era aquel hombre que estaba predicando un evangelio de poder. Gloria a Dios. Y en medio de esa gente había gente de los saduceos, de los fariseos, gente que decían ser hijos de Dios, pero su vida y su mente estaban lejos de Dios, porque no hacían la voluntad del Padre. Y había gente también que buscaba una bendición de Dios. Había gente que anhelaba una sanidad, un milagro. Porque no era cualquier hombre el que estaba dando un discurso, sino era Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y cuando aquel paralítico, me imagino, que se enteró que Jesús había llegado a su ciudad y que estaba en aquella casa, me imagino que se inquietó. Dijo: aquí está la solución a mi necesidad. Aquí está la solución a mi problema. ¿Cuántos años que yo estoy inerte, que no puedo caminar, estoy muerto en vida? Y él, me imagino que exclamó y habló a sus amigos y les pidió que le lleven a aquel lugar donde estaba aquel hombre llamado Jesús. Él sabía la condición en la que estaba. Él sabía que tenía que depender de alguien aún para hacer sus necesidades. Él sabía que tenía que depender de alguien para que le puedan alimentar, para que le puedan cambiar, para que le puedan bañar. Y muchas veces estar en esa condición no es nada fácil para el ser humano. Pero en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, había un Cristo de la gloria que estaba mirando aquella necesidad de este varón. Y muchas veces es así, Jesucristo. Él es consciente de todo lo que nos pasa en la vida. Solamente que nosotros quiere que reconozcamos que hay un Cristo de la gloria que puede ayudarnos en medio de tanta necesidad. De repente dirás: yo no estoy paralítico. De repente dirás: pero yo sí puedo sostenerme. Pero quiero decirte: ¿de qué te vale sostenerte? ¿De qué te vale caminar si tu vida está atada al pecado? Gloria a Dios, Cristo vive. ¿De qué te vale tener fama, tener dinero, tener propiedades si tu vida está camino hacia la perdición? Que eres un títere del diablo, que los demonios te mueven a hacer lo malo, que los demonios te mueven al adulterio, a la fornicación, te mueven a la inmundicia, a las drogas, y eres un títere
amigo, ayúdame a conocer a ese Jesucristo. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia, de prueba, de necesidad. Iglesia, es tiempo de ir en busca de esos paralíticos y decirles que el Cristo de la gloria les está esperando para darles una oportunidad, y no solo la oportunidad, sino darle la salvación y la vida eterna. Y en medio de esta necesidad llegaron aquellos hombres. Me imagino que cargados ahí en una camilla llevaban a aquel paralítico. Tal vez el paralítico había perdido todas las esperanzas. Dijo: si así Dios le ha placido traerme, aún moriré así. Pero no sabía que en medio de esa exclamación, en medio de esa necesidad, Dios ya tenía preparado la sanidad para su cuerpo y para su vida. Cristo vive. Y cuando llegaron, vieron que la multitud era inmensa. La puerta, las ventanas, todo estaba copado. Pero estos amigos no se rindieron. Aleluya, gloria a Dios. Pero estos amigos no les importó aquel impedimento que había ahí en ese momento. Y se ingeniaron. Y la Biblia nos cuenta que hicieron una abertura por el forado del techo. Gloria a Dios. No sé de dónde sacaron en ese momento sogas, pero lo importante es que la decisión en la mente de los amigos estaba: no perdemos nada con ayudarle, no perdemos nada con llevarle hacia donde está ese hombre que está proclamando un evangelio diferente. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez la gente que estaba en medio de Jesucristo, unos estaban pensando mal, unos estaban diciendo en su mente: pero ¿quién se cree este hombre? ¿Pero quién se cree hijo del diablo, hijo de Belcebú? En su mente los fariseos, los saduceos estaban pensando, en medio de sus religiones equivocadas, en medio de su hipocresía, pensando mal de aquel hombre. Pero a estos hombres no le importó tal impedimento, que hicieron tal hazaña en el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y en el versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos. Aleluya. De nada te vale ayudar a tu prójimo si no tienes fe. Santo. De nada te vale predicar y tocar una puerta y decirle, dejar un folleto en aquel vecino, en aquella vecina, si no tienes fe. Gloria a Dios. Porque lo que mueve aquel folleto, lo que mueve aquella palabra es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia y el mismo Señor dijo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para el que cree todo le es posible. Estos amigos, movidos en la fe, decidieron llevarle a aquel paralítico. Y ante tal circunstancia lo introdujeron delante del maestro. El segundo punto que yo he encontrado aquí, ¿saben qué es en estos amigos? Es la perseverancia. Aleluya. Señor, 2 veces ya le he invitado y no viene. Estos amigos no dijeron, Señor, hay una barrera. Señor, pero muy alto. No, ellos no tuvieron impedimento. Se ingeniaron, no sé de dónde sacaron escalera, de dónde sacaron, qué es lo que hicieron, si volaron, no lo sé. Pero lo que sí sé es que llegaron hasta la misma presencia del Señor Jesucristo. Y todo esfuerzo movido por la fe, todo esfuerzo movido por la perseverancia trae resultados gratos en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia, en la vida de todo aquel que necesita de Jesucristo, todo aquel que busca de un evangelio de poder, todo aquel que busca de un evangelio diferente. Es en la fe, es en la perseverancia que encontramos el éxito para hallar gracia y misericordia delante de Dios. Y es importante, iglesia, poder entender esta palabra sigilosamente en nuestras vidas. No nos rindamos, seamos como estos amigos.
Y este paralítico reflejaba una situación desastrosa para el ser humano, como ya dije. ¿Quién le gustaría estar paralítico? Yo creo que nadie. Pero muchas veces, ¿saben qué, iglesia? Me decía el Señor en esta tarde. Muchas veces hasta mi iglesia se comporta paralíticamente en los servicios. ¿Saben por qué? Porque decimos ser libres, pero estamos atados a una banca. Porque decimos ser libres y estamos atados a los pensamientos equivocados. Porque decimos ser libres y estamos atados todavía al pecado, al pasado que nos asedia, al pasado que todavía está destruyendo, maquinando la vida del cristiano y del ser humano. Por eso es importante dejar esa camilla, dejar ese lecho y levantarnos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando este paralítico, en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Cuando tú y yo tomamos la decisión de pararnos delante de Jesús, la respuesta que vamos a encontrar en ese momento es que Él nos perdona de nuestros pecados. El hombre, la sociedad te condena, pero Jesucristo no te condena. Jesucristo te da oportunidad, te da vida, te da esperanza, porque Él es el amor de Dios, el regalo de Dios reflejado en la vida del ser humano. El mejor regalo, amigo, amiga, vecinos de este lugar, mis amigos que están en las redes sociales, hermanos, el mejor regalo que Dios pudo dar hacia la humanidad es Jesucristo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Es importante saber y reconocer que es Jesús para nuestras vidas. Es importante reconocer que estábamos lisiados, que estábamos impotentes, que estábamos enfermos, que ya no había esperanza para nosotros, que estábamos caminando en una inseguridad. Ahorita vemos en la sociedad cómo es que la sociedad está andando, la sociedad está agonizando, la sociedad está necesitada en qué. Muchas veces buscan la necesidad en el armamento, muchas veces han puesto la necesidad en la policía, en el ejército, en el presidente, en las estrategias humanas, pero no han puesto sus necesidades, no lo han expuesto delante del Dios de Dios y Señor de señores, no lo han expuesto delante de Jehová de los ejércitos, aquel cuando el pueblo estaba en peligro enviaba una nube, enviaba una columna de fuego y el enemigo no podía llegar. Cuando tú y yo dejamos que Jesucristo, cuando tú y yo dejamos que nuestro Padre Celestial more y habite en nosotros, no va a haber arma que pueda destruir al pueblo de Dios. Y este paralítico me imagino cuál fue la impresión de llegar delante de Jesús. Se llenó de gozo, de alegría, cuando Jesús le dijo estas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero en el versículo 11 y 12, miren más adelante, y ya voy a estar terminando. En el versículo 11 y 12 dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí encontré tres palabras importantes que muchas veces no nos hemos dado cuenta. Cuando el Señor te dice levántate, espiritualmente te está extendiendo la mano de gracia y misericordia y te dice: aquí estoy para ofrecerte mi salvación. Aquí estoy para salvarte. Decía David, en medio del pecado, en medio de ese lodo cenagoso, Él extendió su mano para sacarlo y coronarle de favores, coronarle de victoria, coronarle de cosas buenas. Es que el Cristo de la gloria, al cual nosotros predicamos, Él está dispuesto a levantarnos ahí donde el diablo nos ha tumbado, ahí donde la sociedad te ha tumbado, ahí donde tus familiares te han tumbado, ahí donde la política aún te ha metido a mucha gente en medio de errores, en medio de tantas cosas. Pero el único que puede levantarnos de ese lugar, de ese pecado, de esa inmundicia, se llama Jesucristo. De repente, cuando eras niño,
suelo, alguien te tumbó al suelo, abusó de ti, te maltrató, te humilló, pero el Cristo de la gloria te dice: hijo mío, yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para levantarte, y no solo levantarte, sino quitar toda amargura, toda ira, todo pecado, toda atadura de maldad. Aquel paralítico estaba sumergido en ese lodo, en medio de esa inmundicia. Pero el Señor le extendió su mano poderosa y le ofreció esa salvación que solamente Jesucristo puede dar al hombre. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 3:8, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchos han sido marcados en sus vidas. Muchos en la impotencia han buscado el suicidio como la solución. Muchos en medio de la enfermedad han querido quitarse la vida. Y muchos de repente hemos renegado de Dios en medio de esa enfermedad. Pero ¿saben qué? Él no tomó en cuenta esas palabras. Él tomó en cuenta la decisión de un día decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame y levántame. Ese es el Cristo al cual nosotros predicamos. Y el segundo punto que encontré, donde le dice: toma tu lecho, le dijo: aquí está tu sanidad. Aquí está tu sanidad. Primero le ofreció la salvación, luego le ofreció su milagro. Aquel paralítico ya no tenía nada de esperanza, pero ahí estaba Jesucristo para ayudarle. Ahí estaba Jesucristo para levantarle y darle esa oportunidad. Y el tercer punto que encontré: vete a tu casa, testifica lo que Dios ha hecho hoy en tu vida. ¿Cuántos estamos testificando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? O hemos llegado mudos a nuestras casas. Es tiempo de proclamar, iglesia de Jesucristo, a Él que puede hacerlo todo en nuestras vidas. A Él que puede sanar cualquiera que sea la dificultad, la enfermedad. A Él que puede darnos esa esperanza de vida. Mucha gente está necesitando de Jesucristo. Y hoy es el día donde tú puedes encontrar aquella salvación en Cristo Jesús. Porque el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de poder. En 2 de Corintios 4:4, el Evangelio de la gloria de Cristo, que es reflejado la imagen de Dios. En Isaías Él envió su palabra, y que dice la palabra de Dios que cuando uno proclama la palabra de Dios no volverá vacía. Amén. Hermano Gerardo, acompáñame ahí con el teclado. Porque no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Si tú crees que el Evangelio es poder de Dios, alaba a Jesucristo. Si tú crees que el Evangelio es poder de Dios, es tiempo de levantarnos en una actitud de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Que nada nos impida poder decirle al mundo que Jesucristo es el único que puede darnos la oportunidad. Hoy es tiempo de extender esa mano. Hoy es tiempo de declararnos amigos. Porque había mucha gente en medio de esa multitud, pero pocos querían oír palabra de Dios. Unos estaban blasfemando de Jesucristo en esa circunstancia. Pero había un grupo que deseaba con tanto amor, con tanta misericordia, escuchar una palabra, porque el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Y si en esta noche tú has venido con esa necesidad, tú has venido con ese deseo de oír palabra de Dios, yo te digo en esta noche, bien has hecho. ¿Sabes por qué? Porque es Jesucristo que te ha traído a este lugar y te da la oportunidad. No sé, algunos han venido aún con enfermedades. De repente la ciencia, el médico te ha dicho que ya no hay solución, que ya no hay oportunidad. Pero yo quiero decirte que a mí la palabra de Dios me dice que Jesucristo hasta el día de hoy sigue sanando. Que Jesucristo hasta el día de hoy sigue libertando. Yo no tenía esperanza, pero Él me dio esa oportunidad y me dio la sanidad, la cual tal vez ya en mi mente ya no pensaba aún un día tener una familia.
Tal vez yo no pensaba llegar a esta edad, porque ¿saben qué es lo que me decretó y me declaró la ciencia? Y le escuché cuando le dijeron a mi madre: no va a pasar mucho tiempo y en su lado izquierdo le va a ir creciendo un tumor, por tanta convulsión que yo tenía, por tantas caídas que me daba en el suelo. Lo único que recuerdo es que algo entraba en mi cuerpo, y más cuando reaccionaba era de puro miedo, de puro temor, y no me acordaba nada. Me contaban mis hermanos aquellas escenas que hacía tal vez en el suelo, no lo sé. A veces los dedos pelados de tanto que me sobaban. Me ponían trapos en la boca para no morderme. Yo lo único que sí recuerdo es que en medio de esa situación yo decía: ayúdenme, 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 pero ellos dicen que no me escuchaban. Pero ¿saben qué? Había un Cristo que estaba sentado a la diestra del Padre, que Él sí estaba escuchando mi clamor, que Él sí estaba escuchando mi necesidad. Y tal vez tú te encierras en medio de tu soledad, en medio de tu habitación, y dices: nadie me ama, nadie me quiere. Yo estoy camino y hacia la muerte. De repente el médico te ha decretado días o meses de vida. Pero yo quiero decirte que el Cristo de la gloria puede revertir todo decreto humano. ¿Saben por qué? Porque Él es dueño de la vida y Él es el único que puede darnos esa oportunidad. Y aún la ciencia puede quedar una vez más avergonzada. ¿Saben por qué? Porque el Cristo de la gloria es el Dios de poder, y la ciencia no se puede ni aún llegar a lo que el poder de Dios puede hacer en la humanidad y en todo aquel que necesite de Jesucristo. Me imagino que este paralítico estaba tendido ahí en ese lecho. Tantos años de estar inerte, estas piernas estaban débiles. De repente estos tendones, estos músculos estaban chupados, pegados la piel al hueso. No había fuerza en la columna, no había fuerza en las caderas, no había fuerza en su cuerpo. Pero cuando Cristo llega, todo lo que está perdido, Él da vida a todo lo que está muerto. Y me imagino que empezó a restaurarse ahí aquellos tendones, aquellos huesos, aquellos nervios, aquellos vasos sanguíneos empezaron a irrigar todo su cuerpo. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así la ciencia me dijo: en unos meses, en unos años, ese tumor va a crecer en tu cerebro y se va a reventar y vas a morir ahí. Tus ojos se van a reventar, por tu sangre va a salir, por tu boca va a salir sangre, por tus oídos. ¿Y quién quiere vivir así? Pero saben que en medio de ese dolor, en medio de esa humillación, Cristo me miraba y me decía: no, Josué, la ciencia te puede decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Yo tengo otras cosas preparadas para ti. Y es por eso que a mí me gusta y me apasiona predicar de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Él me sanó, porque Él me dio oportunidad. Y no solo eso, me dio libertad. El diablo quiso verme en medio del lodo, de la desesperación, del pecado y de la inmundicia. Pero ahí Él vino y me dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hoy es el día de la salvación para nuestras vidas. Hoy es el día de que podamos nosotros acercarnos a Dios. Hoy es el día que con tanto amor eterno Él nos ha amado. ¿Y saben qué? Y Él ha prolongado su misericordia. ¿Saben por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, dice, sino que todos procedan hacia el arrepentimiento. Yo les invito a ponerse en pie, iglesia. Hoy es el día que la salvación ha llegado a este lugar. Aquel paralítico recibió esa esperanza, esa sanidad. Aquel paralítico resucitó en ese momento. Y hoy el Señor aquí, si tú te sientes que ya no tienes oportunidad, si tú sientes que no hay esperanza en tu vida, si tú sientes de repente que te maltrataron, te ultrajaron, te hicieron daño, y en tu mente dices: yo no sirvo para nada, ¿por qué Dios dejaste que esto me pasara? Decirte: ¿sabes por qué? Porque Dios ha permitido que pases aún muchas cosas
Porque Él sabe que tú sí puedes salir de esa situación. Porque Él sabe que tú sí puedes levantarte en medio de esa angustia, en medio de ese dolor. Y es en Jesucristo que tenemos la sanidad. El médico me dijo: hasta que te mueras tú tomarás estas pastillas 3 diarias. Y ustedes se imaginan tomar 3 pastillas diarias. Primeramente empezó a hacer daño en mi organismo. Mi dentadura, yo no podía probar limón, ácidos. Y hasta el día de hoy yo no como cosas ácidas, porque lo destemplaba mis dientes todo. De la nada sangraban en la mañana, de la nada sangraban en la noche. Yo era una persona así, insegura. Mucho tenía dolor en el pecho, mucho tenía dolor en la cabeza. En el colegio, los que estudiaron conmigo, hubo un tiempo que yo no hacía educación física. ¿Saben por qué? Porque el sol me afectaba el cerebro y me dolía la cabeza. Y te imaginas ver a tus compañeros jugando. Mi hermano Gerardo estuvo conmigo, mi hermano Luis. Señor, escucha su oración. Los veía ellos jugando y yo sentado en la sombrita sin hacer nada. El diablo me tuvo paralítico ahí por tanto tiempo. No podía hacer nada. No podía ni jugar ni hacer deporte porque me dolía la cabeza y aún hasta podía desmayarme o podía convulsionar. Yo recuerdo que me iba a ese hospital regional cargado mi cuaderno, porque cada 15 días tenía que pasar consulta, y con mi madre nos íbamos aún de madrugada a hacer cola. Y a veces tenía examen, llevaba mi cuaderno y ahí en medio de esos pasillos estudiaba. En medio de esos pasillos estaba ahí y yo lo veía a la gente que pasaba, y en mi mente yo todavía tenía 9, 10 años, 11 años, 12 años. Y yo veía a la gente que pasaba y decía: Señor, pero ¿por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que pasar esta necesidad? Porque yo tengo, mi Señor, si tú me amas, si yo te conozco desde los 7 años y tu palabra dice que tú eres el Cristo de poder, que el Cristo de la gloria, que sigue sanando, que sigue libertando, ¿por qué yo esta condición en mi vida? En mi adolescencia yo le reclamaba a Jesús. En medio de la necesidad le decía: Señor, pero ¿por qué si me gusta ir a tu casa? Me gusta escuchar tu palabra, me gusta oír cuando predican, me gusta ir cuando salen a la calle a predicar de tu nombre. Pero ¿por qué estoy en esta condición? Le decía al Señor. Y un día, ¿saben qué? La mente se me había cruzado, en tanta angustia, en tanta necesidad. ¿Saben qué? El diablo me predicaba la mente y me decía: tú no sirves para nada. ¿Sabes qué? Mátate. Tú no sirves para nada más. Me iba al colegio, venía, lo veía a mis amigos jugando y yo venía deprimido, encerrado en mi mundo, que no podía salir a un campamento de la iglesia si es que no llevaba un frasco de medicina. Me perdí campamentos por esa enfermedad. No me dejaban ir a ningún lugar porque tenían miedo que ahí me iba a caer, me iba a ahogar en una piscina. Qué triste fue pasar esos momentos, pero ¿saben qué? Ahora ya no me causa tristeza, me causa gozo. ¿Saben por qué? Porque puedo decir con tanta firmeza que Jesucristo es el único que puede dar oportunidad a todo aquel que necesite de su poder. Y yo recuerdo una fecha de agosto, un día sábado, en medio de tanto sufrimiento ya, tanta desesperación como joven, a la edad de 14 años. ¿Saben qué? Agarré un cuchillo de mi cocina y el diablo me decía: esa es la solución para tu enfermedad, porque tu cerebro va a empezar a crecer y te vas a quedar deforme. ¿Saben qué? Cuando yo me iba en una combi, porque en ese tiempo con mi madre nos íbamos a Laredo, y ella siempre le gustaban los anexos, apoyar, y yo iba con ella. Y
¿Saben qué? Cuando me sentaba en aquella combi, mi cabeza lo ponía en la ventana y me golpeaba sin que ella se dé cuenta y decía: Señor, yo no quiero que salga ese tumor en mi cerebro. Yo no quiero verme así. Si tú permites que pase eso, mejor llévame, le decía. El diablo me decía: tú te vas a morir joven, tú no vas a tener familia, no vas a tener esposa, tú no vas a tener nada. ¿Ves? A ese Dios tú predicas. Desde niño me iba con mis padres a hacer la obra de Dios. En medio del frío, en medio de la tempestad, nos íbamos a proclamar del Cristo de la gloria. Pero en medio de esa enfermedad no me amilané. ¿Y saben qué? Esto me pasó cuando una vez hicimos campaña en el Río Seco y a la medianoche pasamos por el cementerio Mampuesto. Y cuando yo pasaba por el cementerio, yo tenía 9 años, sentí que en mi cuerpo entró algo y me enmudecí. No le dije nada a mis padres. Llegué a mi casa, cenamos, eran las más de la medianoche. Y cuando me echo a dormir en la cama, lo único que recuerdo es verlo a mi padre, a mi madre y a mis hermanos llorando ahí, pidiendo misericordia a Dios. Y yo me levanté y dijo: ¿pero qué me pasó? Y mi cuerpo fue como que hubiera pasado un tractor por mi encima. Y mi hermano me contó, mi madre me contó. Y yo dije: ¿qué es esto? Yo dije: de repente será el momento. Mi mamá me llevó a una hermana, entre comillas, que dijo tener dones, tener tantas cosas, pero ¿saben qué? Lo único que hacía sobarme con huevo y con periódico y tantas cosas, no sé qué diablos invocaba, pero se decía llamar cristiana. Me llevó a un curandero que decían que era cristiano, pero lo único que era, hasta el día de hoy yo sé que fue un brujo. Me llevaron a una junta de médicos del hospital regional y la junta de médicos no me dio esperanza. Me sentaron ahí en medio de todos los médicos. Ahí está de testigo el doctor Guillermo Rodríguez, que es ahora, él era todavía alumno en ese tiempo. Me sentaron delante del médico Juan Correa, que él era especialista en neurología y todo lo que es el cerebro. Y a mi madre le escuché cuando le dijeron: ¿saben qué? Su hijo está declarado que tiene que tomar esta medicina, si no en cualquier momento él se muere. ¿Y te imaginas a la edad de 12, 13 años llegar así a tu hogar? Irte al colegio y ver esa necesidad. Me imagino este paralítico así en esa situación. Pero ¿saben qué? Tal vez yo no estuve en la misma condición del paralítico, pero esa tarde, cuando el diablo estaba cantando victoria y diciendo: hoy me lo llevo hacia el infierno a este joven, hoy me lo llevo en medio de su ira, en medio de su angustia. ¿Saben por qué digo ira? Porque en ese tiempo se me entró una ira en mi padre y aquí está. Y yo lo escuché una tarde cuando mi madre le dice: ¿sabes qué? Dale para la medicina, para tu hijo. No tengo de dónde voy a sacar dinero. Esas palabras marcaron en mi corazón y yo lo odié a mi padre. Quería verlo muerto por estas palabras. Y esas palabras profundizaron en mi corazón. Es por eso que yo agarré este cuchillo y quise quitarme la vida, porque dije que mi vida no sirve para nada. Y le reclamé a Dios: si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué permites esto? Mejor llévame, le decía. Yo no quiero sufrir así, yo no quiero caer como un perro ahí, babeando en el suelo ahí, convulsionando y tantas cosas. Pero en ese momento, cuando tenía aquel cuchillo ahí en el corazón, dispuesto a echarme en aquella cama, nadie sabía, porque estaba solo en mi habitación. El diablo me decía: mátate, tú no sirves para nada. Mira, tu padre no te quiere. ¿Para qué vas a vivir si no tienes oportunidad? Pero ¿saben qué? Una voz dulce y apacible me habló y me dijo: Josué, no lo hagas, rima y chamarajanda, rama y chorila. No lo hagas, porque aquí estoy yo para darte esa sanidad que tú tanto anhelas. No lo hagas, porque yo di mi vida en aquella cruz del Calvario por amor a ti. Y en esta hora yo quito ese azote. En esta hora yo quito esa enfermedad. ¿Y saben qué? Ya ha pasado más de 20
25 años, que no sé qué es convulsionar, que no sé qué es tomar una medicina, que no sé qué ir a un hospital. ¿Saben por qué? Porque el Cristo de la gloria sigue sanando, sigue libertando y sigue dando oportunidad. Y yo sé que en esta noche han venido muchos con una necesidad. Muchos han venido con una necesidad. Yo les invito a pasar aquí adelante. ¿Saben por qué? Porque hoy en la tarde el Señor me dijo: yo estoy dispuesto a hacer muchas cosas para todo aquel que quiere y que cree en mi nombre. Si tú quieres de Jesucristo, yo te invito a pasar en este lugar. Si tú quieres de Jesucristo, pasa. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es para los sabios y para los entendidos. El necio sigue perdiéndose en la inmundicia y en el pecado. Si tú quieres de Jesucristo, yo te invito a pasar aquí adelante. Si quieres para orar por una necesidad, yo te invito a pasar aquí adelante. Que nada impida recibir tu milagro. El Señor me decía que nada impida que reciban su milagro. Es importante creer a Dios. Es importante servir a Dios. Yo invito a pasar aquí adelante. Y todo aquel que quiera de Jesucristo también pase adelante. Porque hoy el Señor se está paseando por tu lugar. El Espíritu Santo se está paseando por tu lugar. Y Él a muchos ya está tocando. Es importante obedecer a la voz de Dios. Es importante buscar a Dios. ¿Quién más quiere de Jesucristo? Yo lo invito a pasar aquí adelante. El diablo te dice a tu mente: no pases. El diablo te predica a tu mente: ahí te están mintiendo. El diablo te predica a tu mente que tú no sirves para nada. Yo quiero decirte que para Cristo tú vales mucho. Una vida en el reino de los cielos es mucho, vale más que el oro, que la plata de todo este mundo. Las riquezas y el oro es vanidad, pero delante de Dios vale mucho. Si alguien quiere de Jesucristo, yo le invito a pasar aquí adelante. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando este paralítico fue levantado, fiesta en el reino de los cielos. Cuando recibió sanidad hubo gozo, no solo en el reino de los cielos, sino en la multitud. La palabra lo dice en el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hubo regocijo en el reino de los cielos y regocijo ahí en medio de los hombres. Porque el que estaba en medio de esa multitud se llama Jesucristo. Porque el que estaba en medio de ahí era Jesucristo. No era ningún profeta, no era ningún charlatán, ningún mentiroso, sino era el Hijo de Dios, el enviado a dar oportunidad a toda la humanidad. Así como me dio oportunidad, Él está dispuesto a darte oportunidad en esta noche. Si nadie más quiere de Jesucristo, entonces voy a empezar a orar. ¿Quieres de Jesucristo? Pasa adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere de Jesucristo? Mira, todo odio, todo resentimiento que puede haber en tu corazón, cuando Cristo llega a tu vida, Él lo cambia. ¿Saben por qué? Porque un día yo conversé con mi padre y nos perdonamos, nos abrazamos. Y yo lo amo porque es mi padre. ¿Saben quién pudo cambiar todo eso? Jesucristo. Amén. Y Él lo puede hacer hoy, en esta noche. ¿Quién más necesita de Jesucristo? Yo le invito a pasar adelante. Y si no, voy a estar adentro. Gloria a Dios. Amén. ¿Nadie más? Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Pero ha recibido a Cristo. Sí. Usted.
Se ha recibido. Necesitas algo de mí. Usted, así lo veo. Amén. Usted, hermana. ¿Me pueden traer aceite? Vamos a orar, amén. Mis hermanas han pasado y ellas ya tienen a Jesucristo en su corazón, pero hay una necesidad en ellas. El pueblo de Dios ahí cierra sus vistas y vamos a hacer guerra en el reino de los cielos. Amén. Yo voy a orar por estas vidas. Que Dios haga su voluntad mientras mi hermano Gerardo con mi hermano Augusto siguen adorando a nuestro Dios. Amén. Vamos a dejar que el poder de Dios se mueva en esta noche. Que ese mismo Cristo que estuvo en Capernaúm, ese mismo Cristo está acá en el barco 7 del Alto Trujillo, trayendo oportunidad, esperanza y vida eterna a todo aquel que necesite de Jesucristo, trayendo sanidad. Padre de la gloria, en esta hora te pido misericordia. Limpia mi corazón, limpia mi mente y cámbialo por el gozo, por la paz, por el amor que solo tú puedes dar. Padre Santo, bendito Dios. Padre de la gloria, en esta hora, bendito Dios, levanta tus manos, levanta lo más alto que puedas. Padre Santo, en esta hora, Señor, seguimos alabando a nuestro Dios, amén. El pueblo orando. Padre de la gloria, en esta hora, bendito Dios. En esta hora lo presento a tu hija, bendito Padre Celestial. Yo sé que tú lo has limpiado, Padre Santo, bendito Dios, Señor Jesús. En esta hora, Padre Santo, Ramay Sharigajanta, Ramay Shokilibranta, Ramay Shoribrajanta, Ramay Shokilibranta. En esta hora, Padre de la gloria, Ramay Sharabrajanta, Ramay Shokilibranta, Ramay Sharabrajanta, Ramay Shokilibranta. Llénalo de tu poder, Padre Santo, bendito Dios, Señor Jesús. Llénalo de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Y sana su corazón, Padre de la gloria. Sana su mente, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, Señor Jesús. Llénalo del poder tuyo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendito Dios, Señor Jesús. Yo declaro, Padre de la gloria, sanidad en su mente. Yo declaro sanidad en su cuerpo físico. Todo miedo, todo temor, toda angustia, toda soledad, todo resentimiento se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Ramay Sharabrajanta, Ramay Shirabranta. Se va en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, bendito Dios. Hermana Elena, tócale su corazón, Padre de la gloria, bendito Dios. El Señor te dice hoy, si tú quieres vas a ser libre. Hoy si tú quieres vas a ser libre, dice el Señor en esta hora. Solamente declara con tu boca y pide ese favor a Dios, Padre de la gloria, bendito Dios, Señor Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, Señor. Ahí está tu corazón, bendito Dios. Límpialo, Padre de la gloria, desde la coronilla hasta la planta de tus pies. Satúrale con tu presencia, con tu Espíritu Santo, bendito Dios. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, bendito Dios. ¿Saben cuál es el secreto? Dice el Señor, para que ganes a tu familia. Es que tú creas que yo soy el Cristo de la gloria. Es que tú tengas paz en tu corazón. Es que tú te llenes de ese gozo, de esa alegría. Porque si tú te llenas de rencor, de resentimientos y de cosas negativas, nunca vas a ganar a tu familia. Porque empieza hoy un nuevo trato contigo. Empieza hoy un nuevo trato y vas a ver a tu esposo diferente. Vas
a ver a tus hijos diferentes. ¿Sabes por qué? Porque te amo, dice el Señor. Porque te amo, dice el Señor. Y yo te he traído porque esta era la oportunidad. El diablo te tenía ahí sujeto. Ibas a mi casa, pero aún ya ni sentías mi presencia. Pero hoy estoy aquí para darte esa oportunidad. Hoy estoy aquí para levantarte, dice el Señor. Para que tomes tu lecho y que vayas a tu casa, pero declarando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Padre de la gloria, gracias, bendito Dios. Aquí está esta anciana, Padre Santo. Hermana Elena. Padre Santo, en el nombre de su nombre. Padre de la gloria, aquí está ahorita, bendito Dios. Que ella te ha recibido, Señor, como tu hija, Padre de la gloria, y como tu Señor. Padre, en esta hora, mira, mi Dios, ella tiene una necesidad, Señor. Ha sido operada, Padre Santo. Tiene una necesidad, Señor, por aquella enfermedad que ella tuvo. Tal vez la ciencia médica, Señor. Padre de la gloria, bendito Dios, pero tú eres el Cristo de la gloria, mi Dios. Y por la edad avanzada, Señor Jesús, tal vez esa herida todavía no cicatriza como debe ser. Pero en esta hora, Señor, tu gracia y tu misericordia, bendito Dios, desciende en la vida de esta anciana, Padre Santo, bendito Dios. Porque tú vas a hacer algo grandioso, bendito Dios, Señor. Y ella va a ser testigo que tú eres el Cristo de poder, Padre Santo, bendito Dios, maravilloso. Gracias te doy, Señor, por la vida de esta anciana, bendito Dios. Ayúdale, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Que no deje de alabarte, de glorificar tu nombre. Que no deje, Padre de la gloria, de venir a tu casa, bendito Dios. Que nada le impida llegar a tu casa a dar gracias, Padre Santo, bendito Dios. Gracias te doy, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Padre Santo, bendito Dios, maravilloso. Gracias, bendito Dios, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Hola, ¿cuál es tu nombre? Claudia. Tú sirves a Cristo. Eres cristiano. Desapartado.
situación que ha pasado y luego está pasando hasta el día de hoy. Pero en esta hora, bendito Dios, reprendemos, Señor, toda obra del enemigo, todo espíritu de suicidio, todo espíritu, Señor, ahí que ha bloqueado su mente, su corazón, Padre de la gloria. Yo lo declaro inoperante en el nombre de Jesús, Padre Santo, bendito Dios, Señor. Pon paz en tu corazón, Señor. Llénale de esa paz que solamente tú puedes dar, bendito Dios, Señor. La hicieron daño, lo dañaron, Padre de la gloria, pero tú estás dispuesto a restaurar a esta joven, Padre Santo, bendito Dios. En esta hora, Padre de la gloria, en esta hora, bendito Dios, con la autoridad que tú has dado, yo reprendo, Padre de la gloria, toda obra del diablo. Yo reprendo toda amargura, toda soledad, toda tristeza, Padre Santo de la gloria, en el nombre de Jesús. Y llénale, Padre Santo, de esa gracia, de esa misericordia. Llénale de ese amor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, poderoso Señor, llénale de la gracia, Padre Santo, bendito Dios, Señor. Llénale, Padre Santo, bendito Dios, maravilloso, Padre de la gloria. Escuchen, Aleluya. Satanás le tendía una trampa a ella. Ella pensaba que la solución era el suicidio. Pero la misericordia de Dios lo trajo a este lugar. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque Dios ama a Claudio. Y Dios ama a todo aquel que quiera de Jesucristo. El resentimiento, las amarguras en contra de su padre, de su madre, tal vez porque le abandonaron de pequeña, ha minado y ha llenado su mente. Pero hoy el Señor lo está llenando de ese poder, de ese fuego. Y ella está sintiendo ese abrazo de Jesucristo. Ella está sintiendo ese abrazo que solamente Cristo puede dar. Y está llenando de paz su corazón. Ese es el Cristo de la gloria al cual nosotros Gloria a predicamos. Dios, aleluya. Ese es el Cristo que nos mueve a seguir llevando esta palabra a todos los rincones donde Él nos pueda llevar, sea costa, sierra o selva. Seguiremos predicando el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Seguimos alabando a nuestro Dios, Padre de la gloria. ¿Saben por qué? Porque hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque el diablo pensó que ya tenía victoria en esta joven. El diablo pensó que su hermana acá ya era la última oportunidad que ella tenía, también llena de resentimientos y tantas cosas. Pero ahí llegó Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega, llega el poder, llega la autoridad. Y es en el Cristo de la gloria que nosotros predicamos. Damos palmas a nuestro Dios. Alabamos a nuestro Dios. El que le digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Glorificamos a nuestro Dios. Pueden ir a sus lugares. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente a cada uno de nosotros. Amén, gloria sea al Señor, damos gracias a nuestro Dios por estas 2 noches de victoria, amén, gloria sea al Señor, bendito sea nuestro Dios, que Dios es oportuno y llega el momento preciso, amén. Para invitarlos también acá, los que viven cerca, acá a la misión, estamos en Barrio 7, Manzana C, lote 31, y los servicios son los días miércoles y viernes 7:30 p.m, amén. Para glorificar el santo nombre de nuestro Dios, amén. Vamos a glorificar y voy a estar dando pase a la pastora Sandra para algunos anuncios, amén. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria sea al Señor, amén, aleluya.